Esta tarde, viernes, día de la Pasión del Señor, que además celebramos un mártir insigne de la caridad, San Maximiliano María Kolbe, vamos a meditar juntos la Pasión del Señor, que es parte también de los ejercicios de San Ignacio, la tercera semana, de donde él dice que hay que sacar el fruto de quebranto con Cristo quebrantado, dolor, pena, lágrimas internas de ver cuánto Jesús padeció por mí. Y sacar de ahí amor y motivo de entrega. Decía San Buenaventura: si quieres, alma devota, crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia, procura meditar todos los días en la pasión de Jesucristo. No hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. Lo dice un doctor de la Iglesia, San Buenaventura. Así que vamos a hacerle caso. Comenzando con aquello que nos dice Santa Margarita, que le reveló el Sagrado Corazón de Jesús. Le dijo a ella que en toda la pasión que había tenido que padecer, en ningún otro momento sufrí más que en el huerto de los olivos. Ahí el sufrimiento llegó al clímax, al máximo. Mucho más que los dolores físicos de la cruz, aunque puedan impresionar más a los ojos. La pasión de Cristo en el huerto de los olivos fue algo místico, inimaginable. Ahí se concentraron todos los pecados, blasfemias, ingratitudes, desprecios, todo lo que hizo de mal el hombre en el mundo desde la creación de Adán hasta el fin del mundo, todo se reconcentró como en un embudo ahí en el corazón de Jesús, en el huerto de los olivos. Y cargó con todo. Vamos entonces a meternos en ese insondable pozo de la pasión del corazón de Cristo. Primera cosa a tener en cuenta: era necesario que Cristo sufriese la pasión para salvar a muchos. Y cuando digo muchos, no necesariamente digo la mayoría, sino muchos. Es decir, que si no hubiera sufrido la pasión, no se hubieran salvado muchos, sino muy pocos. Podríamos decir, en relación a todos los que existen, existieron y existirán, casi nadie. Vamos a leer esto en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Pues convenía que aquel a quien y por quien son todas las cosas, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. Es decir, que no bastaba para redimirlos una gotita de sangre, había que pasar por la pasión para salvar, como dice la carta a los Hebreos capítulo 2, a muchos. Literalmente estoy citando la carta a los Hebreos. Muchos. Insisto, para que se salvasen muchos, aunque fueran la minoría,
pero pueden ser igualmente muchos, porque la minoría de miles de millones de personas siguen siendo millones de personas, entonces son muchos, aunque fueran la minoría los que se salven. Pues para salvar esa minoría que es muchos, tenía que pasar por la pasión. Hay que distinguir entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Es decir, la redención objetiva era pagar, reparar el pecado que deshonró a Dios. Y ya Jesucristo, con una gotita de su sangre de la yema de un dedo, podía reparar todo el pecado del mundo y de 1000 mundos ante su Padre, porque como Él era Dios, ya una gotita de su dedo valía infinito. Pero otra cosa es la redención subjetiva, que es la aplicación de esa redención objetiva a cada alma en particular a lo largo del tiempo. Una cosa es que yo ya tengo todas las gracias ganadas, porque soy Jesucristo Dios y me ofrecí al Padre para que se salven los hombres. Y otra cosa es que esas gracias, cuando se apliquen, efectivamente salven a muchos, porque muchos se pueden resistir. O aunque yo envíe gracias, pueden decir que no. Entonces, para que de hecho en la práctica se salvaran muchos, es decir, la redención subjetiva de muchos, Jesucristo tenía que pasar por la pasión. No bastaba decir, Dios Padre, que me ofrezco a ti y derramo una gotita de sangre. No, la pasión. Segunda cosa a tener en cuenta. El cáliz que no quería Cristo, porque había un cáliz que no quería. Por eso le dice al Padre, pase de mí este cáliz, porque no lo quería. El cáliz que no quería Cristo era la condenación cuasi universal del género humano. Es decir, que no se hubiera salvado casi nadie. Por eso, Jesucristo, en el huerto de los olivos, en el fondo, lo que hace es pedirle al Padre sufrir más, no sufrir menos. Ahora lo vamos a ver. Porque así, leída la palabra de Dios superficialmente, podemos pensar que es que Jesucristo, ante el cáliz de la pasión, decía, no, Padre, puedes hacer las cosas de otra manera, pero que no sufra tanto. Y el Padre le dijo, tú a beber. Bueno, bien. No, eso no fue la historia. La historia fue que el Padre le presentaba un cáliz. Y el Padre sabía que su Hijo, en su generosidad, le iba a decir, ese cáliz que me presentas, que no es suficiente para la salvación de muchos, apártalo de mí y dame otro, más grande, para salvar más. Ahora lo vamos a ver. Cómo en realidad Jesucristo fue escuchado por el Padre en Getsemaní. Miren, comenzamos. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, comenzó a entristecerse, a espantarse y a abatirse. Entonces les dice, triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No quiere él estar solo en la oración, quiere que velen con él, que la Iglesia ponga de su parte. Sigo. Y arrancándose de ellos se adelantó como un tiro de piedra y puestas las rodillas se postró en tierra sobre su rostro y oraba diciendo, Abba Padre, todo te es posible. Pues, Padre mío, si es posible, si tú quieres, haz que pase de mí este cáliz.
mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso era lo que le pedía Jesús al Padre. Pase de mí este cáliz. Era lo que le pedía. ¿Le escuchó el Señor? Vamos a verlo en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas, está hablando de Getsemaní, de Jesucristo en el huerto de los olivos. Y sigue la carta a los Hebreos, con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. ¿Cómo? ¿Que fue escuchado? Parece que se contradice con el Evangelio. Vamos a leer otra vez. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Es decir, que el Padre le escuchó a su Hijo en Getsemaní cuando pedía salvarlo de la muerte. ¿Y cómo es que murió? Si murió, es que no lo escuchó. Y sin embargo lo escuchó, porque lo dice la carta a los Hebreos. ¿Cómo se puede pegar eso de que murió y a la vez lo escuchó cuando le pedía salvarlo de la muerte? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo estaba pidiendo que el Padre salvase de la muerte eterna a su cuerpo místico, a sus hijos. Él tenía asegurada la salvación. Era Dios. Y por eso, porque fue escuchado el Hijo al pedirle al Padre que le librase de la muerte a su cuerpo, por eso el Padre le cambió el cáliz y le puso uno mayor, el segundo cáliz. Te voy a hablar en esta conferencia de 3 cálices, y todo basado en la Sagrada Escritura. Es así como se consigue atar aparentes contradicciones de la Sagrada Escritura, meditando, rezando delante de Dios. Le cambió el cáliz. Por eso dice la carta a los Hebreos que le escuchó, si no, no le hubiera escuchado. Y le libró de la muerte, pero no a él, a su cuerpo físico, sino a su cuerpo místico. Porque si no hubiera cambiado el Padre el cáliz primero por el segundo todavía mayor, la Iglesia probablemente ni habría existido. Se habría salvado tal vez la Virgen María y pocos más. Y ahí está Jesucristo pidiendo para que lo libre a ese cuerpo místico de la muerte. Y le escuchó, carta a los Hebreos, el Padre. Y fíjense qué heroica es la oración de Jesucristo. Qué obediencia al Padre, qué acatamiento total más heroico. Miren, dice, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y aquí nos da una lección Jesucristo, qué profundo. Decía el padre Rollo Marín en los ejercicios a las dominicas, ¿qué es más importante? ¿La gloria de Dios o la voluntad de Dios? Menudo enigma, para pensarlo, ¿no? Pero sí, hay una solución, la da el Padre Rollo Marín. ¿Qué es más, la gloria de Dios o la voluntad de Dios? A ver, ¿qué es la mayor gloria de Dios? Que se salven cuantos más mejor. ¿Qué es la mayor gloria de Dios? Que Dios cree un mundo más perfecto que este, en la que todos sean como la Virgen María y San José. ¿Qué es la mayor gloria de Dios? Que ninguno se condene. ¿Pero ese mundo existe? No. Luego este mundo, y no voy a decir ninguna herejía, es la pura verdad, este mundo en que estamos ahora, concreto,
no es la mayor gloria de Dios. ¿Y podía haber hecho Dios otro mundo mucho mejor donde se salvasen más almas y hubieran más santos? Sí. Pero ahora van a ver que es más importante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no fue ese mundo imaginario de muchas vírgenes Marías y San José y todo el mundo salvado. Esa no fue la voluntad de Dios. Claro, Dios quería que todos se salvasen, pero podía haber enviado 100.000 millones de gracias más para que se salvasen más. Y que hubiera no una, sino montones de vírgenes Marías con la misma santidad que la que tiene ahora la Virgen. Podía haberlo hecho, es todopoderoso. Pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la economía de la gracia actual, con una cantidad finita de gracias que se derraman y que dependen de las oraciones de los fieles y de su entrega. Y no ha querido dar más, y la única respuesta a esto es porque no quiso. ¿Podía haber hecho infinitos mundos mejores que este? Sí, pero no quiso. Y aquí lo que tenemos que hacer es así con la cabecita y practicar la humildad en un acto de adoración. ¿Pero por qué, Señor? Cállate. Porque quise. Ah, bueno. Lo digo porque a veces viene el teólogo soberbio y dice, esto no puede ser. Pues lo mismo en la pasión de Cristo. Jesús consiguió que se cambiara el cáliz para que se salvaran muchos. Hasta ahí hemos llegado. Pero fíjense, va más. Esto era porque les dije, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, si tú quieres no dar tantas gracias, me someto y sufriré la pasión de ver más almas condenadas, de más pérdida de personas. Pase de mí este cáliz de ver más condenaciones, de más réprobos, y envía un cáliz mayor para mí, para que se envíen más gracias y no se condenen tantos. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si tú quieres hacer un mundo peor que el que hay ahora, no es que quiera hacerlo malo, pero con menos difusión de gracias. No se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Porque Dios no crea el mal, pero si envía menos gracias, habrá más mal. Y Dios es libre de enviar más o menos gracias. Y luego, volviéndose a los discípulos, los halla durmiendo y dice a Pedro, los halla durmiendo. Simón, ¿duermes? ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu en verdad está pronto, pero la carne es débil. ¿Saben quién es el tercer cáliz? Nosotros, simbolizados en esos apóstoles dormidos. El primer cáliz era un plan en que se iban a salvar pocos. Y gracias a la generosidad de Jesucristo, inspirada y querida por el Padre, se cambia el cáliz a través de ese ofrecimiento de la pasión del Señor y se ofrece a Jesucristo beber uno mayor para que se salven muchos. El segundo cáliz. El tercer cáliz o condición para que se salvasen casi todos. Lo que dependía de que se salvasen casi todos era el tercer cáliz que había que beber la Iglesia. Es decir, que todos hubieran correspondido como un santo,
que todos hubiéramos sido santos, porque lo podemos ser. Y como la santidad se tornó rara, ese tercer cáliz en gran medida fracasó. Y ahí tienen ustedes la razón, el por qué dicen los santos interpretando el Evangelio que la mayoría se pierde. No por falta de entrega de Jesucristo, no por falta de gracias, sino porque el tercer cáliz que dependía de nosotros, cuando nos lo ofreció Dios Padre en Getsemaní, nos encontró dormidos, tibios o mediocres, la inmensa mayoría. Por eso Jesucristo va 3 veces a los apóstoles y los despierta. Mira que depende mucho de vosotros, que yo estoy poniendo más de mi parte. Y retirándose de nuevo oró por segunda vez diciendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y habiendo vuelto los halló otra vez durmiendo, porque estaban sus ojos cargados y no sabían qué responderle. Es de suponer que hasta la tercera vez Jesucristo no había recibido el sí de su Padre para cambiar el cáliz. Por eso, otra hora más de oración de Jesucristo, y dice así el Evangelio: y habiéndolos dejado se retiró de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: Padre, cámbiame este cáliz, que se salven muchos. Y aquí es donde llega el versículo de la carta a los Hebreos que hemos leído antes. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas, al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado a la tercera hora. Y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia, y por ser consumado vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. ¿Y cuál fue el signo de que Dios Padre le dijo que sí a Jesucristo y que le cambiaba el cáliz a la tercera hora? Porque le hizo esperar 3 horas, ¿eh? En la primera y en la segunda hora no le cambió el cáliz, y por eso tuvo que volver. A la tercera hora, dice el Evangelio: entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. ¡Qué bien! Era el ángel, saben que los ángeles son los transmisores de los mensajes de Dios. Entonces, era el ángel que venía a confortar a Jesucristo diciéndole: sí, el Padre Eterno, tu Padre, te va a cambiar el cáliz para que sufras más y salves más. ¿Y cuál fue la consecuencia de que le viniera ese ángel y le confortara? Fíjense que ahora va a venir una aparente contradicción, pero con lo que estoy explicando ya no es contradicción, sino que es lo lógico. Si no les explico esto antes, ustedes leen lo que sigue y dicen: ¡qué raro! Miren, entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y venido en agonía, oraba más intensamente y su sudor se hizo como grumos de sangre que caían hasta el suelo. ¿Pero cómo? Viene el ángel a consolarlo y a confortarlo, y justo después de que viene el ángel va y suda sangre y entra en agonía. ¿Esto cómo se entiende? Vaya confort, vaya manera de consolar, justo cuando llega el ángel a sudar sangre. ¿No lo ven? Parece una contradicción, pero con lo que les estoy diciendo tiene sentido. El ángel le traía la noticia del Padre de cambiarle el cáliz para salvar muchas almas, eso le confortó en la parte superior de su espíritu, y entonces, cuando ya vino ese cáliz más profundo, más duro, más terrible, es lo que le hizo ese cáliz, después que le visitó el ángel con esa noticia, lo que le hizo entrar en agonía, el segundo cáliz, el más gordo, el que le hizo entrar en agonía. Es como si le dijera al ángel: ahora viene el segundo cáliz, prepárate. Y Jesucristo, con inmenso amor,
dijo, gracias, y enseguida empezó a sentir más peso en sus espaldas, hasta hacerle sudar sangre. ¿Ven el amor del corazón de Cristo? Que en vez de decirle al Padre en la pasión, en Getsemaní, menos dolor, menos pasión, todo lo contrario, le decía más, más, más. Y le hacía sufrir que no fuera más, como muchos santos. Más, 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 más. Incansables. Y su sudor se hizo como grumos de sangre que caían hasta el suelo. ¿Beberé yo el tercer cáliz, el que me toca a mí? Porque de mí dependen muchas almas. Y el alma de la que dependía yo para que fuera religiosa dijo que sí, y por eso estoy aquí. Es todo como una cadena. Ahora yo diré que no. ¿Cortaré esa cadena de salvación? ¿Quién sabe si fue un mártir que derramó su sangre por lo que yo estoy aquí? Y luego yo voy a decir que no, y me voy a quedar mediocrillo. Para seguir estos ejercicios diciendo qué bueno es Dios, qué bueno es Jesús, qué corazón más puro amor. Miren cómo está la situación actual, según algunos santos. Esto es políticamente incorrecto. A mucha gente no le gusta escuchar esto, pero yo cito a los santos que interpretan la Sagrada Escritura. Cuando dicen, por ejemplo, que estrecha es la senda que lleva la vida, el justo a duras penas se salva, San Pedro, son muchos los llamados y pocos los escogidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretan los santos? Pues para escoger primero a un dominico, Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, dice, es el pequeño número el que se salva. Que podrán ser muchos, millones, pero comparados con los que se pierden, pequeño número. Por mi culpa. Esta minoría sería más cercana a la mayoría si yo dijera que sí. Si yo bebiera ese tercer cáliz. ¿Y cómo debo beber ese tercer cáliz? Te voy a poner el ejemplo de un santo descomunal, que cada vez que yo me acuerdo de él digo, no tengo palabras. Bueno, todos tendrán sus preferencias, ¿no? Pero es que este santo a mí y tienen ahí una fotito, que yo cuando pasé, ya saben a qué me refiero. Es un santo descomunal, es una cosa. Bueno, es ya decir, pero este hombre ¿de dónde salió? Es increíble. Bueno. Miren, el Padre Pío. La capacidad de sufrimiento del santo de Pietrelcina no tenía límites. Galeone recuerda que un periodista una vez, apiadándose de él, le dijo, ¿cuánto sufre usted, padre? ¿Por qué no me da un poquito de su sufrimiento? Él, muy seguro, Padre Pío, que no era ningún fanfarrón, que lo que decía era verdad, contestó, prepárense, la frase que le dice, si te diera una pizca de lo que sufro, morirías. Una pizca. Padre Pío bebió el tercer cáliz así, litros. Y yo con una gotita me ahogo. Pero tienen que ser ustedes mortificadas, amantes del sufrimiento. La mortificación tiene 3 condiciones. Primero, la salud. Dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, cuanto más y más mejor y mejor mortificación, siempre que no se siga corrupción del sujeto o enfermedad grave. Pero perder unos poquitos kilitos no es peligro de muerte. Segundo,
la caridad, que mi mortificación no mortifique a otros. Y tercero, la obediencia. Tratándose de mortificaciones externas, físicas, siempre contar con el aval y el permiso de sus superiores. Si no, a Jesús ya no le van a gustar. Con esas tres condiciones, cuanto más y más, mejor. Y luego la penitencia interna, sobre todo, que es la humildad. Miren, yo nunca en mi vida he leído una frase como esta donde más se vea el deseo de padecer por las almas, del Padre Pío. Vamos, cada vez que la leo yo me quedo avergonzado. Bien. Señor, imploraba el fraile, no me permitas ir al paraíso hasta que el último de mis hijos, la última de las personas confiadas a mi cuidado sacerdotal, estén antes que yo. Y escribía a su director espiritual: suplico al Señor que acepte derramar sobre mí todos los castigos que aguardan a los pecadores y a las almas del purgatorio, centuplicándolas en mi persona, para que se conviertan y se salven los pecadores y admita pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Todos los sufrimientos de todo el mundo, centuplícalos y que caigan sobre mí. Yo no me atrevo a decir esto. Si me piden un papelito después, ya sé cuál va a ser. Es tremendo, tremendo. Esto quema. Y yo me voy al sagrario y lo único que me acuerdo de decir es: no me quiere. El ángel de la guardia dice: hay que ser fuego, que nos envíe el Señor el Espíritu Santo y despertemos. Si no llegamos al Padre Pío, que es un alma de entre cada 1000 años, bueno, pero santos sí, aunque seamos más normalitos, pero santos. Le voy a poner otro ejemplo, para que vean. Esto ya es difícilmente creíble, pero bueno, lo voy a decir, a ver si lo encuentro. No lo tenía subrayado. A ver. Aquí está. El Padre Pío era un hombre de Dios, rezaba por quien no rezaba, apenas comía ni bebía, llevaba siempre en la mano el Santo Rosario, el cual empleaba sin descanso. Llegaba a rezar entre 15 y 20 rosarios completos diarios. Claro que una vez el superior le preguntó cuántos rosarios rezaba al día, y él, obediente hasta la sepultura, le respondió: bueno, a mi superior debo decirle la verdad. He llegado a rezar 34 en un solo día. 34 rosarios. Y eso que confesaba, dirigía espiritualmente, leía cartas. Yo a veces he querido hacer matemáticas para ver cómo le daba tanto tiempo a rezar. Claro, es que él dormía 2 horas. No es imitable, no es imitable en esto. Por eso el Padre Pío para mí es algo, por eso influyó de una manera brutal en su tiempo. Millones de personas iban todos los años a verlo. Era una cosa espectacular. Yo no he visto nada semejante en otro santo, perdonen que se lo diga. Esto es colosal. Pues ya ven que decía él, no se me dan gratis las almas, me cuestan mucho la vida que llevó este hombre. Mire, yo he leído la vida de él, no he encontrado otro santo que haya sido más perseguido por la jerarquía católica, y la alta, la de más arriba, que este. Y él con la boca calladita, sin quejarse.
y había algunos laicos que querían defenderle y descubrir a esos eclesiásticos, que hubo un obispo que incluso juró por Dios delante de la Santa Sede del Santo Oficio, juró por Dios que lo había visto hacerse las llagas con ácido, lo juró por un obispo. Claro, lo internaron no sé cuántos años sin poder confesar ni hablar con nadie. Claro, yo entiendo a la Santa Sede, le viene un obispo y dice, yo lo he visto, lo juro por Dios. Lo que tuvo que sufrir este hombre, y todo lo aprovechó, hasta esos pecados gravísimos de eclesiásticos y obispos de alta jerarquía, lo aprovechó él para salvar más almas todavía, para hundirse más en la cruz. Este sí que es un tercer cáliz. Si todos hubiéramos dicho que sí como este, no se condena casi nadie. O sea, todo lo más Hitler y Stalin. Son predicaciones que avergüenzan, porque yo estoy a años luz de esto, así que ¿cómo me atrevo a predicar esto? Pero ¿qué vamos a hacer? Estoy aquí por obediencia. Miren, otra santa dominicana, que habrán leído este párrafo no sé cuántas mil veces, porque está en el breviario, y es uno de los textos más bonitos que he visto en mi vida hablando de la cruz. Jesucristo a Santa Rosa de Lima. Precioso, dice. Que todos sepan que la tribulación va seguida de la gracia, que todos se convenzan que sin el peso de la aflicción no se puede llegar a la cima de la gracia, que todos comprendan que la medida de los carismas aumenta en proporción con el incremento de las fatigas. Guárdense los hombres de pecar y de equivocarse. Esta es la única escala del paraíso y sin la cruz no se encuentra el camino de subir al cielo. Y decía ella, nadie se quejaría de sus cruces y sufrimientos si conociera cuál es la balanza con la que los hombres han de ser medidos. Y esta mujer, ustedes saben mejor que yo, que hizo una penitencia espeluznante, como agarrarse los pelos del techo para no caerse del sueño y seguir rezando. Ustedes saben, esta mujer vivió creo que 32 años, se mató a penitencia prácticamente. Ahora, ¿qué hago yo entonces? ¿Qué hago yo? Escogimos a Teresita. A Teresita, que decía, yo tengo una carta de ella que dice, hay que luchar y buscar la santidad a punta de espada. A punta de espada. Y que cuando tuvo esa hemotisis y vomitó sangre en ese Viernes Santo, en vez de pedir permiso y irse a acostar, aguantó todas las distribuciones y loca de contento. Esa es Santa Teresita. No nos quedemos con la niñita que se dormía después de comulgar. No. Yo he leído hasta las actas de canonización de Santa Teresita, y tenía unas mortificaciones de estas minucias pequeñísimas insoportables para un alma que no estuviera equilibradamente mental, con un equilibrio mental. Fíjense que, ¿saben cuál era el santo preferido de San Pío de Pietrelcina? Santa Teresita. Y fue a la beatificación en cuerpo, en bilocación, cuando estaba en San Giovanni Rotondo, y lo vio San Luis Orione y se lo dijo al Papa, podría jurar que he visto al Padre Pío, y estaba encerrado en San Giovanni Rotondo sin poder salir, porque el pueblo se lo comía y hasta lo mataba si lo veían que salía. Pues Santa Teresita era su santa preferida, así que se parecerían mucho, mucho. Ella, poco antes de morir, dijo, no sabía que se pudiera sufrir tanto. Y ella tuvo ¿cómo se llama? La noche pasiva del espíritu, que lo llama ahí en la historia de un alma, la noche de la fe. Todos han ido por aquí, todos.
¿Y cuál es el camino? Y con esto termino. El capítulo 13 de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Lo tienen aquí, fotocopiadito. Si tienen las obras de San Juan de la Cruz, les voy a poner como tarea, ojalá que me hagan caso, leerse el capítulo 13 de la subida al Monte Carmelo. Es la única tarea o deberes que les pongo en estas clases. Soy un profe bastante bueno. Leerse este capítulo. Es, bueno, lo mejor que hay para explicar la mortificación. San Juan de la Cruz. Y esto es lo que hay que ejercitarse para llegar a la mística, a esto. Si no, no se puede. Hay que ejercitarse mucho. Por eso decía San Alonso Rodríguez que no es suficiente la oración y no más, sino que para ir con las dos piernas al cielo y a la santidad, oración, mortificación, las dos piernas, si no vas cojo. Así que esto es lo que tocaba hoy viernes. Lo tenía bien guardadito, Ay, Jesús, ayúdanos porque ya solo de oír esto nos asustamos. Así que danos la gracia para ser generosos, porque rezar solo es muy fácil. Me distraigo sin querer, bueno, vuelvo otra vez, es muy fácil. Pero cuando llega el peso de la cruz, cuando se trata de mortificarse, ahí ya quedan pocos. Que seamos nosotros, ojalá que sí.